Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio semanal de comentario de mercados aquí en forexperiences.com. Como siempre vamos a dar un vistazo principalmente al mercado de divisas y algún otro activo más para ver cómo se ha desarrollado esta semana y ver cómo podían desarrollarse pues las semanas siguientes, que al final es lo que nos importa, ¿no? Esta semana pues bueno, ha venido definida sobre todo por la tensión que se palpa especialmente en el Reino Unido por el tema del Brexit, ¿no? Descontando el Brexit, ese ha sido el título que le hemos puesto esta semana a nuestro comentario, porque si observamos un poco la evolución de la sesión semanal en todas las divisas que nosotros monitorizamos, la verdad es que el hecho más destacable se produce en la libra dólar, con una caída más que acusada, ¿no? Y bueno, pues podemos deducir rápidamente que esto es debido a la tensión que empieza a despertar el tema del Brexit, por el conocimiento de que se va a producir un referéndum, pero sobre todo por los diferentes posicionamientos que se están haciendo públicos respecto al sentido de la votación en esta consulta y el posible impacto que pueda tener en el electorado la opinión de ciertos personajes pues relevantes, ¿no? Si a esto le sumamos también un poco el control y la evolución de la cotización del petróleo, especialmente en datos referentes a aumento o disminución de producción de ciertos países que son especialmente sensibles, pues tenemos un poco la combinación que hemos visto durante esta semana, y es el foco donde los mercados tienen puesta pues toda su atención. Semana, como decimos, pues en el caso del euro dólar lo tenemos de nuevo por debajo de 1.10, nos ha efectuado prácticamente una figura de vuelta perfecta en lo que nosotros comentábamos dentro de ese canal más amplio que ahora mismo veremos. Se ha efectuado un rechazo en los niveles de 1.14 y lo tenemos de nuevo de vuelta pues a nivel de 1.10, que parece ser ese nivel de unos $10 por euro, pues un nivel de cierto consenso en el mercado. Respecto a la libra dólar, la tenemos bajo el efecto Brexit, como hemos comentado, es la divisa protagonista de la semana, y los diferentes posicionamientos pues creo que están afectando primero a los cruces de la libra con distintas monedas y luego a sus mercados locales, ¿no? En concreto, la libra dólar pues ha efectuado un descenso de casi 500 puntos, por lo tanto, respecto al dólar esta semana. Por lo tanto, pues es algo muy destacable y a tener en cuenta que deberemos ir monitorizando las próximas semanas hasta la llegada del referéndum, que creo que es el 24 de junio de este 2016. Respecto al yen, el cruce con el dólar, pues lo tenemos cerrando en febrero con un impulso bastante destacable. Cerramos el mes de febrero con un fuerte impulso alcista que nos hace romper esa directriz del movimiento bajista que estaba vigente desde el inicio de este impulso a inicios de mes. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a lo que se va a producir esta semana, porque podríamos ver esa confirmación de la finalización de ese impulso bajista. Nosotros esperamos un poco más de descenso, pero es probable que ese impulso haya terminado y lo veremos un poco a principios de esta semana. Con el oro, pues bueno, lo tenemos trabajando en una fuerte zona de resistencia. La cotización se ha tomado una pausa, y es que la situación técnica, como comentamos, es complicada en estos momentos para los alcistas. Se encuentran en una zona de resistencia bastante importante, en una confluencia de bastantes niveles técnicos, y por lo tanto hay que esperar a que se produzca un desenlace, pero por ahora los movimientos en el oro pues se han ralentizado bastante y el mercado está bastante más calmado que hace simplemente un par de semanas. Con el AUSI, con el dólar australiano dólar, pues hemos tenido esta semana una figura de ida y vuelta, y seguimos un poco igual en esta dinámica de punto de espera, ¿no? En el gráfico de más largo plazo pues podemos ver cómo no se producen movimientos destacables, y es son prácticamente sesiones neutras. Si nos acercamos un poco en el corto, sí que hay movimientos, pero la verdad es que no son aprovechables y además son muy peligrosos, porque es lo que os comentaba, ¿no? Son movimientos continuamente de ida y vuelta, como veremos en el detalle del gráfico de esta semana. Y vamos a hablar un poco del activo de la semana. Como habéis visto, hemos centrado bastante la atención en el tema del Brexit y del Reino Unido, ¿no? Pues no podía ser de otra manera. Le vamos a echar un vistazo al FTSE, que está también mirando al referéndum, ¿no? El FTSE activo de la semana, vamos a ver pues un poco cómo ha reaccionado el FTSE desde que hace 10 días aproximadamente pues el Brexit ha pasado a estar en primera línea.
de la atención mediática y por lo tanto veremos un poco, intentaremos interpretar qué está descontando, qué movimientos están habiendo en el mercado de renta variable del Reino Unido, que es uno de los principales mercados a nivel europeo. Vamos a empezar como siempre con el euro dólar, un euro dólar en el que vemos pues que hemos efectuado un descenso desde niveles en los que empezamos la semana de 1.1120, pues hemos acabado la semana en 1.0927, es decir, por debajo de el nivel de el 1.10, ese nivel, digamos, importante al parecer para el par. Destacable la caída en la última parte de la sesión del viernes, que evidentemente si nos vamos a las noticias que pueda haber habido, pues el viernes, vamos a ajustarla ahora, ¿no? Importante ajustar la franja horaria y nos vamos a ir al viernes y vamos a ver cómo pues bueno, pues hay datos de PIB preliminar de Estados Unidos, PIB trimestral, ¿no? Que la verdad es que son datos que dieron una sorpresa bastante positiva al mercado y por lo tanto pues eso se tradujo pues en esta revalorización del dólar, ¿vale? Es un dato bastante importante y por lo tanto hemos visto esta revalorización, ¿vale? 13.30 clarísimamente es este punto es debido a temas relacionados con la publicación del PIB preliminar USA y así lo vamos a hacer constar en el gráfico para así en nuestras posteriores consultas al mismo pues que veamos con poco esfuerzo, digamos, seamos capaces de interpretar el porqué de esta profunda caída. Una vez más pues se pone de relieve que las noticias son importantes y hay que tenerlas en cuenta a la hora de operar para evitar sorpresas. Normalmente pues bueno, cuando se opera por ejemplo con sistemas, esto el sistema digamos ya entra dentro de su cálculo de riesgo, pero sobre todo si operáis discrecionalmente pues mucha atención porque noticias del calibre de esta pues hacen que realmente haya, como podéis ver, fuertes oscilaciones, ya que el par en prácticamente media jornada descendió del 1.1024 al 1.0927, es decir, bueno, descendió 100 pips en media jornada. Es un descenso relativamente importante cuando es un par que aproximadamente se está moviendo en unos desplazamientos, en unos rangos semanales de unos 233 puntos. Por lo tanto, es un desplazamiento importante. En el largo plazo, vemos cómo se confirma un poco la figura que comentábamos, vemos esta figura de cuña aquí, de gran recorrido, esta figura de medio plazo y podemos ver cómo pues bueno, ya nos ha marcado un máximo claro aquí y este máximo ha hecho que luego pues se produzca este retroceso y veamos ahora el par en niveles inferiores al 1.10 y por lo tanto ya nos deja clara esta figura de rechazo y nos deja otra vez una evidencia más de la vigencia de esta línea de resistencia en los niveles de 1.1450 aproximadamente. Vamos con la estrella, digamos, en teoría de la semana en lo que a mercado de divisas se refiere. Si echamos para atrás y vemos la semana anterior, podemos ver como la caída de la semana anterior ya fue pronunciada. Esta semana lo único que ha hecho ha sido seguir con esa profunda caída. Lo que pasa es que, bueno, pues vemos que estamos en niveles de 1.4378, nos vamos a 1.79, es decir, la caída es bastante profunda. La plataforma hace los cálculos proporcionales para que te quepa en la pantalla el gráfico, pero el gráfico no es, como podéis ver, se desplaza hacia abajo, es decir, no tiene la misma proporción que en semanas anteriores, ¿vale? La caída es muy importante en un par que acostumbra a moverse unos 250 puntos durante la semana de media, ¿vale? Según nuestros cálculos, y esta semana pues tenemos una caída de unos 400, o sea, una caída importante y con una clara motivación externa al mercado, que es el Brexit. Acentuado además por datos de PIB preliminar USA trimestral, que también podemos apuntar aquí. Vamos a poner trimestral, perdón. Perfecto.
y por tanto, pues nuestro pronóstico no tiene que ser otro que bajista. Estamos en niveles 1.3870 por debajo de 1.39 en mínimos semanales, y atención, porque si nos vamos al gráfico de largo plazo podemos ver realmente la importancia de este movimiento. Nos confirma la rotura de esta línea directriz de largo plazo que vimos ya hace semanas, pero es que además nos confirma la rotura de este mínimo de 2010, por lo tanto ya la tenemos en mínimos de prácticamente de 2009, porque atención, el mínimo de 2009 es este de aquí, 1.3547, y ahora mismo estamos hablando de niveles de 1.3870, es decir, si sigue con estos desplazamientos con esta rapidez, esta semana que viene podríamos ya bajar de los mínimos de 2009. ¿Esto qué quiere decir? Lo que insistimos siempre en cada comentario y no nos cansaremos de insistir: hay que ver las cosas con perspectiva, y la perspectiva nos dice que estamos en un momento importante y decisivo para la libra, dado que está en mínimos inferiores a los de de 2010 en adelante, ¿no? Están mínimos de 2009 o cerca de mínimos de 2009, por lo tanto, movimiento importante, por lo tanto, nos confirma el movimiento que comentábamos la semana pasada, más en el largo plazo, como podéis ver aquí apreciando el detalle. Este máximo no ha podido ni con la directriz del movimiento, pero ni tan solo ha podido con el mínimo anual de 2015, que lo tenía aquí también efectuando labores de resistencia, y por lo tanto se nos ha ido abajo, teniendo en cuenta además el tema del Brexit, que ha sido evidentemente absolutamente decisivo. Por lo tanto, bajistas, pronóstico claramente bajista en la libra dólar, y atención, porque podemos ver algún movimiento de rebote técnico, pero evidentemente el Brexit va a afectar en los próximos meses a la cotización de la libra dólar, y es algo que debemos tener muy en cuenta. Respecto al dólar yen, pues bueno, tenemos un dólar yen, como vemos aquí, que esta semana ha efectuado un movimiento muy destacable. Debido principalmente a que, pues bueno, al posicionamiento que ya tenía previo, pero además debido a, evidentemente, los datos de PIB preliminar trimestral muy positivos de los Estados Unidos. ¿Vale? Estos datos han influido de forma decisiva y han hecho que el par pues rompa esa directriz, como podemos ver aquí, del movimiento bajista que viene desarrollando desde principios de febrero. Otra vez, ¿no? Debemos mirar las cosas con perspectiva. Trabajando en el medio plazo, digámoslo así, a un mes vista, realmente esto es un movimiento muy destacable del yen. ¿Por qué? Porque ha roto por primera vez durante todo el mes esta línea directriz del movimiento. Si nos acercamos más, pues bueno, vemos que la rotura es contundente. ¿Por qué digo que es contundente? Porque fijaos en una cosa, no solo la rotura es contundente, sino que los ascensos son mucho más potentes que los descensos. ¿Por qué lo podemos ver? Pues bueno, lo podemos ver por una cosa que os voy a explicar ahora, que creo que es interesante, ¿no? Que es, fijaos en las dos medias, la azul y la roja. Aquí las medias se cruzan, ¿vale? Llega un momento que se cruzan. Pero a partir de aquí veis que el movimiento, las medias no se cruzan prácticamente en ningún momento. ¿Qué quiere decir? Que la media roja siempre está por encima de la media azul. La media roja es la más corta, la más rápida, ¿no? ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que los retrocesos que está viendo en esta tendencia alcista son muy débiles, tan débiles que ni tan solo hacen que la media rápida llegue a perforar por debajo de la media más lenta, de la inmediatamente inferior, que es la azul, ¿vale? Cuando veamos estas cosas, realmente es que hay una fuerza sostenida que empuja al par en una dirección. Podemos ver además aquí con la confirmación con esta rotura de esta zona de resistencia tan importante, 1.1299, 1.13. 113 yenes por dólar. Esta zona pues es una zona que tendremos que ver cómo se comporta, sobre todo a principio de esta sesión semanal, porque podría ir a buscar apoyo a esta zona para seguir su ascenso. ¿Cómo nos deja esto el medio plazo o el largo plazo? Pues bueno, nos deja el medio plazo con una interesante figura, con una interesante vela esta semana que nos sugiere que quizás podamos ver un cierto impulso alcista en los próximos días. Podemos ver aquí cómo confirma la zona esta de mínimos en niveles de 111,
111 yenes, ha repetido el mínimo respecto del de hace 2 semanas, no ha conseguido batir ese mínimo y por lo tanto podríamos ver aquí un cierto ascenso con objetivo de intentar perforar esta zona de aquí de los 118,76, 119, 600 puntos de distancia hasta ese nivel. Por lo tanto, recorrido que podía ser ciertamente pues largo y aprovechable, si lo vemos con la lógica perspectiva de los movimientos anteriores, recorrido natural, ¿vale? Pero que realmente es un recorrido que puede ser interesante para los operadores. Atención a esto porque podríamos ver ahora un pullback más serio que el que se produjo hace 3-4 semanas, ¿vale? Mientras no rompa esta zona de los 118 y pico, 119, no podemos hablar de un cambio de tendencia. Seguimos bajistas, seguimos con la perforación activa y seguimos con, digamos, nuestro punto de mira en las operaciones bajistas. Sí que es verdad que ahora debemos actuar con más precaución porque el mercado esta semana nos ha dado una señal inequívoca de que parece que este impulso que podemos ver aquí, que es el que se corresponde con toda esta tendencia que vemos aquí, pues ese impulso parece que ha llegado a su fin. Por lo tanto, veremos a ver cómo reacciona ahora el mercado. Recordad siempre que debéis ver las cosas con perspectiva, vuelvo a insistir. El trading no solo es analizar el gráfico con el que trabaja, sino es analizar el contexto. Y más importante, esto es en el trading de divisas. Vamos con el dólar australiano, el Aussie dólar, pues bueno, poco hay que decir. Lo que os comentaba, ¿no? No voy a extenderme mucho porque es que la verdad es que poco hay que comentar. Lo tenemos en niveles de 0,7130, pero fijaos la figura. Estas figuras, cuando en una sesión semanal se produce esto, una figura de ida y vuelta doble, nos está marcando ahora mismo un doble techo. Pero bueno, ese doble techo sí que podíamos haberlo trabajado a partir de este segundo máximo, pero es complicado. Es complicado sobre todo para los sistemas que buscan tendencia. Si estás buscando roturas es otra cosa, pero si buscas tendencia, ningún sistema prácticamente puede adaptarse a una cosa así, porque las distancias a stop son muy largas y porque además se producen constantes cambios de dirección. Por lo tanto, un dólar australiano dólar inestable que ofrece, digamos, pocas garantías para el operador. Caída destacable también en el tramo final por los datos de PIB preliminar trimestral de USA, que apuntaremos aquí. Vaya, a ver si nos deja. Perfecto. ¿Qué nos deja cómo nos deja el par? Pues nos deja el par en mínimos semanales, eso sí que es verdad, ¿vale? Un mínimo, pues bueno, muy cerca de esta zona de resistencia, de soporte que tenemos aquí. Veremos qué sucede, pero es que el gráfico de largo plazo lo podemos ver aquí, ¿no? Podríamos estar viendo pues la actuación de esta zona de resistencia móvil que vemos aquí, indicada por esta línea de tendencia, y por lo tanto esto nos sugeriría que en este momento ya se ha marcado el contacto con esta zona de resistencia y por lo tanto ahora deberíamos ver retrocesos hasta zona de mínimos en niveles prácticamente de 0,70 para testear la zona de soporte correspondiente a este canal en donde se halla el par. Insisto que mientras no salgamos de este rango de 0,69, 0,73, el pronóstico es más complicado y la operativa es más complicada en este activo. Respecto al oro, tenemos el oro con una semana que nos ha marcado un máximo en 1251,40. El mínimo prácticamente es el punto de inicio de la semana, 1208 creo que era. Ha seguido una tendencia ligeramente alcista durante la semana para luego acabar corrigiendo a finales, evidentemente por los datos de PIB preliminar trimestral de Estados Unidos. No perdamos de vista que la mayoría de los pares, como podéis ver, ha habido caídas profundas, sobre todo al final de la semana, pero inducidas principalmente por esta noticia. Por lo tanto, es de esperar que esto se vaya recuperando también, ¿vale? Dato importante, no hemos perdido la directriz del movimiento. Se perforó temporalmente en la última parte de la sesión semanal, en la última parte de la jornada del viernes, debido a esta caída por los datos de PIB preliminar USA tan positivos, pero la directriz de este movimiento alcista, como podéis ver aquí, perdón, que es la... ¿Ves cómo ha respetado en todo momento esta línea de tendencia?
media móvil, perdón, que actúa como línea directriz del movimiento. Pues esta línea directriz del movimiento la ha respetado, la sigue respetando, aunque ha habido una perforación profunda. Ese es el dato positivo que, bueno, pues nos puede inducir a pensar que aún hay cierta, digamos, esperanza, entre comillas, si eres alcista, de ver nuevas alzas en el par. Aún así, precaución, porque es una caída profunda y deja a la cotización, al precio, en una situación relativamente complicada. En la causa, pues la causa es fácil de ver cuando miramos más en el largo plazo, es decir, nos extrapolamos, salimos de nuestro gráfico en el cual trabajamos y nos vamos un poco a un nivel superior para coger perspectiva. Y esa perspectiva que nos dice que el par está en una zona de confluencia, está en una zona técnicamente de control y está en una zona complicada para los alcistas, porque están encontrando una fuerte resistencia. ¿Esa zona cuál es? Pues ni más ni menos que coincide un nivel técnico directriz de movimiento bajista como es este de aquí, esta exponencial de aquí, pero aparte, la parte más importante es que es el nivel 0,61,8 FIBO de, como insistimos en cada comentario semanal, de este potente movimiento alcista que venía desarrollando el oro, o desarrolló el oro en el periodo 2003-2012. Por lo tanto, es muy importante este nivel y le va a costar seguramente romper este nivel al alza. Si no se producen noticias macro absolutamente destacables que hagan que vuelva a hacer efecto llamada al oro, que vuelva a actuar el oro de un activo de refugio de una forma potente, no vamos a ver de una forma inmediata una rotura contundente de este nivel y no vamos a ver niveles por encima de los 1.260 dólares la onza prácticamente con toda seguridad. Es más probable que veamos un retroceso y un acercamiento a los niveles de 1170,43, que es la línea de soporte de referencia en este momento, como veis aquí, que además va a contar además con la ayuda de líneas de medias exponenciales que en la subida, en la remontada del par, pues también harán de resistencia de soporte móvil. Por lo tanto, podemos ver descensos y apoyos en niveles de los 1.170,40 dólares la onza, y a partir de aquí sí que quizás con más fuerza podríamos ver una rotura de este nivel de los 1.260 dólares la onza más a medio plazo. Y vamos a ver un poco, bueno, podemos ver también el petróleo, que sigue respetando esta línea directriz bajista, de tendencia bajista, aunque esta semana lo ha perforado de una forma más contundente que en semanas anteriores. Lo hemos visto en niveles de 33,160 dólares barril, pero bueno, seguimos muy pendientes de los datos, rumores y declaraciones sobre aumentos y disminuciones de producción. Realmente yo creo que ahora mismo la clave y la pregunta es cuánto tiempo ciertos países van a aguantar con los precios actuales del petróleo y van a intentar forzar realmente una reducción de la producción, que al final, si esta situación con 20 dólares barril se va prolongando, creo que va a acabar beneficiando a todos los países de la OPEP. Por lo tanto, va a ser algo que al final va a acabar sucediendo, que es que se va a acabar reduciendo la producción de petróleo, porque si hay stocks y hay excedentes, lo normal es que al final los países se pongan de acuerdo y acaben reduciendo esa producción. Veremos cuánto tiempo pasa. Recordad que aquí el tema del petróleo, la situación del mercado de petróleo, daría para hacer no sé cuántos espacios como este y para consultar con verdaderos especialistas, porque al menos a mí, desde, digamos, no siendo un especialista en este mercado, en este activo, creo que hay una serie de implicaciones y una serie de movimientos que debemos considerar a todos los niveles, ¿no? Hay una serie de países que tienen unos niveles de producción que están respetando y que ya les va bien que esté así, por mucho que el petróleo haya desplomado su precio, porque su precio de extracción aún es inferior al precio que hay ahora, y esta disminución de precios les permite presionar a otros productores con un precio de extracción sensiblemente más alto para que reduzcan su producción. Es decir, quizás aquí la maniobra o la jugada de Arabia Saudí está pensando más en aniquilar competencias en otros países para luego recuperar los ingresos perdidos durante este periodo en que el petróleo ha cotizado tan bajo, porque en un periodo con un precio más alto del petróleo habrá menos competencia que otra cosa, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el fracking en Estados Unidos, que está sufriendo mucho por este desplome de los precios y que quizás pues puede ser que acabe prácticamente con el sector esta situación, ¿no?
En fin, lo tenemos ahora mismo en niveles de 31,50 dólares barril y ligeramente estable. Los ojos siguen estando puestos en el petróleo, insisto, parece que ahora los puntos de mira siguen estando en el petróleo y están un poco en la libra dólar y viendo un poco la situación y qué se va a producir con el Brexit. Por lo tanto, seguimos el petróleo de cerca, lo seguimos mirando de cerca para, bueno, pues intentar interpretar y extrapolar esa situación y esos movimientos del petróleo al resto de mercados. Pero seguimos un poco con la misma tónica, a pesar de que ha habido este ascenso hasta niveles de 33 dólares por barril, precio que no veíamos ya desde hacía unos días, ¿vale? El precio este no se veía desde hace unos días, porque podéis ver aquí como, bueno, pues, no se había producido ese precio en un periodo relativamente largo de tiempo. Si vamos un poco más a largo plazo, lo podemos ver aquí, ¿no? Y este nivel de 33 dólares barril, pues bueno, corresponde prácticamente a finales de enero. ¿Vale? Este finales de enero sí que estuvo en este nivel de 33 dólares barril y parece que aquí es una zona que estaría, pues, podríamos decir que consolidando un poco ese precio de los 30 dólares barril que insistimos estas últimas semanas, puede ser perfectamente el precio de consenso. Bueno, y ahora vamos a ver el activo de la semana, que esta semana pues hemos escogido el FTSE, ¿no? El índice del London Stock Exchange, y veremos un poco pues cómo se está desarrollando, ¿vale? Vemos que el FTSE de forma clara lo que tiene es una zona aquí bastante buena de referencia, ¿vale? Que son los 6.800 puntos, ¿vale? Esta zona es la que trabajó el FTSE en prácticamente 2014. Es la zona donde, bueno, estuvo negociando en 2014. Por la parte superior tenemos este máximo importante, muy importante, que es el de 2015, producido en el periodo abril-mayo. Este máximo lo tenemos en niveles de 7100 aproximadamente. 7100, que sería un poco esta zona de aquí. ¿Qué pasó en junio de 2015? Pues que digamos que el FTSE seguramente adelantó un poco la caída del resto de mercados, ¿no? Y vemos cómo a partir de ahí pues ha entrado en una dinámica claramente bajista, acentuada en agosto de 2015 a imitación del resto de mercados, donde tuvo una caída muy importante que le llegó a tocar niveles de 5.800. A partir de aquí vimos cómo remontó, pero encontró resistencia a los 6.400, por lo tanto todos estos niveles ahora, ¿vale?, son los que están efectuando una fuerte resistencia. Seguimos con una clara tendencia bajista, además una clara tendencia bajista, como podemos ver, con una volatilidad importante, es decir, impulsos importantes a la baja. En este periodo que va desde el mes de diciembre de 2015 hasta ahora, hemos visto 3 importantes impulsos bajistas prácticamente. O sea que la tendencia bajista es clara, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con el Brexit? Pues bueno, una cosa curiosa entre comillas, ¿no? Es que el mercado británico, desde que, digamos, el Brexit está en la actualidad, pues lo que ha hecho ha sido, por una parte, remontar y realmente tener unas jornadas donde su ascenso ha sido bastante rápido, y si hay ahora mismo a una distancia relativamente corta de la línea directriz de este movimiento bajista, cosa que no se había producido desde principios de enero de 2016, y aparte pues lo está haciendo mucho mejor que el mercado. Por lo tanto, no sé, igual el mercado da por bueno ese Brexit y indica que o está descontando que el Brexit no se va a producir, o lo que está indicando es que realmente el Brexit, digamos, sería favorable. El caso es que tenemos un FTSE
que lo ha hecho muy bien en esta segunda quincena de febrero y realmente nos ha llevado desde niveles prácticamente inferiores a los 5.600 puntos, que es el mínimo aquí, hasta niveles de 6.096. Ha ganado 400 puntos, que no está nada mal, porque sería aproximadamente es un 8% aproximadamente, ¿vale? O sea que es una rentabilidad muy buena y además contando con que lo ha hecho bastante mejor que el resto del mercado, a pesar de estar en una zona complicada. Eso quiere decir que el resto del mercado ha sido absolutamente desastroso, eso es evidente, pero realmente lo ha hecho bastante mejor que el mercado. Por lo tanto, bueno, pues deberemos seguir, sobre todo qué va a pasar ahora cuando se acerque a esta zona directriz del movimiento, si vemos cómo sigue ascendiendo o por el contrario vemos una nueva caída. Si vemos una nueva caída, si nos fijamos en los antecedentes, cuidadito con la caída, porque las últimas han sido muy profundas. Por lo tanto, podríamos ver una nueva caída profunda, que entonces nos llevaría a vigilar el nivel sobre todo de los 5.600 puntos. Pues eso ha sido todo. Ya hemos visto un poco la evolución en general de todo el mercado y cómo el mercado se está posicionando ante los hechos actuales. Ya sabéis que nosotros vamos siguiendo el mercado continuamente, estamos operando, por lo tanto vamos monitorizando el mercado y por lo tanto información sobre diversos asuntos de este tipo pues lo vais a encontrar en forexperiences.com. Cualquier cosa nos podéis localizar allí y nosotros encantados de poder ayudaros en lo que sea posible. Un saludo y pues nos citamos en forexperiences.com o la semana que viene en el próximo comentario semanal. Un saludo.